Hay temas en el ENARM que simplemente no perdonan, y las patologías de la aorta son sin duda uno de ellos. Hoy vamos a desglosarlas para que queden clarísimas, de una forma muy visual y directa. Y es que, a ver, esto va mucho más allá de un examen. Saber distinguir un aneurisma de una disección en la vida real, bueno, esa es la diferencia entre tomar una decisión que pueda salvar una vida, así que vamos a meternos de lleno. Ok, esta es nuestra ruta de hoy. Primero vamos a ver qué es lo que pide el ENARM, directo al grano. Luego nos metemos de cabeza con los aneurismas. Después, la gran emergencia, el síndrome aórtico agudo. Importantísimo, las clasificaciones de Stanford y de Vacchi, que son la clave de todo. De ahí pasamos a los algoritmos de tratamiento y cerramos con un caso clínico para amarrar todo el conocimiento. Listo. Antes de sumergirnos en los detalles, vamos a enfocar el telescopio. ¿Qué es exactamente lo que el ENARM quiere que sepamos sobre patología aórtica? Esta es la hoja de ruta para no perdernos. Las guías del ENARM son súper claras. Básicamente nos están diciendo dominen estos 3 puntos. Punto número 1. La localización más frecuente de los aneurismas, que ya sabemos es la abdominal infrarrenal. Punto 2. Las clasificaciones. Stanford y DeBakey son el pan de cada día para la disección, porque de ahí sale todo el plan. Y 3. Los algoritmos. El paso a paso de qué hacer desde que llegue el paciente hasta que se decide el tratamiento. Muy bien, con eso claro, vamos al primer gran tema, los aneurismas, esa amenaza que muchas veces crece en completo silencio. Un aneurisma, en esencia, es una dilatación anormal de un vaso. Pero ojo, no todas las dilataciones son iguales. Hay que diferenciar muy bien entre un aneurisma verdadero, donde toda la pared del vaso, sus 3 capas, se estira como un globo, y un pseudoaneurisma, que es algo mucho más peligroso. Es una ruptura que está contenida apenas por la capa más externa del vaso. Entender esto es clave, porque el riesgo de que todo explote es muy, muy diferente. Y esta tabla lo resume perfecto. Pensemos en el aneurisma verdadero como un debilitamiento de toda la estructura. En cambio, el falso, el pseudoaneurisma, es como tener una fuga en una tubería contenida por cinta de aislar, es una auténtica bomba de tiempo. Y la forma, si es como un saquito, sacular, o si agarra toda la circunferencia, fusiforme, también nos va dando pistas de su origen. No es solo memorizar, es entender la física del problema. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué hace que este globo se reviente? El factor número 1, sin discusión, es el diámetro. A más grande, más tensión en la pared. Es pura física, la ley de Laplace. Pero hay otros aceleradores. La hipertensión, que es como estarle soplando más fuerte al globo todo el tiempo. El tabaco, que daña al material del globo, el tejido conectivo. Y el sexo femenino, que también es un factor de riesgo importante. Y con esto llegamos a la pregunta clásica de examen, la que seguro han visto. En un paciente con un aneurisma de aorta abdominal que no tiene ningún síntoma, ¿cuándo se opera? La respuesta, el número que hay que tener grabado a fuego es 5.5 centímetros. Arriba de esa cifra, las alarmas se encienden. Y este algoritmo nos muestra el porqué de ese número en la práctica. Sigamos el árbol de decisiones. Paciente asintomático. Todo depende del tamaño. Si mide menos de 5.5 centímetros, la conducta es vigilarlo, irlo midiendo periódicamente. Pero en cuanto pasa de 5.5 o si vemos que crece muy rápido, ¡pum!, la flecha nos manda a considerar la cirugía. Y fíjense del lado izquierdo, si el paciente tiene síntomas, ahí no hay nada que pensar, es una urgencia quirúrgica. Ok, ya hablamos de la amenaza silenciosa. Pero ¿y si la aorta no avisa? ¿Qué pasa cuando falla de repente de forma catastrófica? Ahí entramos en un terreno mucho más peligroso, el síndrome aórtico agudo. Y el cuadro clínico es del libro de texto, casi poético en su terrible descripción. Un dolor de pecho súbito, brutal, que se siente como si te atravesara, transfixiante, y que además se mueve, migra. Escuchar esto en urgencias es sinónimo de pensar en aorta. Ahora, el síndrome aórtico agudo no es una sola cosa. Es un término paraguas para 3 problemas gravísimos. La disección aórtica, que es la más común por mucho, el hematoma intramural y la úlcera penetrante. Todas tienen en común una falla en la pared de la aorta. Nos vamos a enfocar en la disección, que es la protagonista. Y aquí viene algo que es innegociable para el ENARM, clasificar la disección. Porque dependiendo de la clasificación, el tratamiento cambia radicalmente. Es una decisión de vida o muerte. Tenemos estas 2 clasificaciones principales. A la izquierda, DeBakey, que es súper detallada anatómicamente. Nos dice exactamente dónde empieza la disección y hasta dónde llega. Muy útil, sí,
Pero para la batalla de urgencias, la de la DERCHA, Stanford, es mucho más práctica. Simplifica todo a una sola pregunta crucial. Y esa pregunta es, ¿la disección toca la aorta ascendente? Si la respuesta es sí, es un Stanford A y el tratamiento es a quirófano, de urgencia. Si la respuesta es no, la aorta ascendente está respetada, es un Stanford B y el manejo inicial es bajar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Así de simple y así de crucial. Perfecto. Ya sabemos que hay A de cirugía y B de manejo médico. Ahora vamos a ver cómo se integra esto en el algoritmo completo, en el paso a paso, desde que llega el paciente. Este es nuestro mapa en la sala de emergencias. Todo inicia con la sospecha clínica, ese dolor transfixiante. Siguiente paso, no hay duda, una angio-TC para ver la aorta. Y una vez confirmado el diagnóstico, el camino se divide. Vean la flecha del Stanford A. Es una línea directa a cirugía, no hay paradas. El Stanford B, en cambio, empieza en la unidad de cuidados intensivos con un manejo médico estricto. ¿Y en qué consiste ese manejo médico? El objetivo es reducir el estrés sobre la pared aórtica. Es como bajarle el volumen a una bocina que está a punto de reventar. Para eso, controlamos el dolor, bajamos la frecuencia cardíaca a menos de 60 y la presión sistólica a unos 100-120. Y por favor, la contraindicación absoluta, la regla de oro. Nunca, pero nunca, dar anticoagulantes o fibrinolíticos. Sería como echarle gasolina al fuego. Muy bien, ya tenemos la teoría, los números, los algoritmos. Ahora vamos a ver cómo funciona todo esto junto en un escenario clínico, un caso real. Analicemos el caso. Tenemos un hombre de 50 años, hipertenso. Llega con un dolor retroesternal súbito, muy intenso. Pero además, de repente, empieza con afasia y no puede mover la mitad derecha del cuerpo. Aquí la clave es conectar los puntos. Dolor de pecho más un evento neurológico agudo. Ok, vamos a razonarlo juntos. Paso 1, datos clave. Dolor torácico más foco neurológico agudo. Paso 2, ¿qué puede causar ambas cosas al mismo tiempo? Una disección aórtica tipo A que se extiende a las carótidas y le está provocando un infarto cerebral. Paso 3, ¿cómo lo confirmamos? Con una angio-TC o un eco transesofágico de urgencia. Y el paso 4, el más importante, ¿qué no hacer? Darle un fibrinolítico pensando que es un infarto de corazón. Sería una catástrofe. Lo correcto es controlar la presión y prepararlo para cirugía de emergencia. Y para cerrar, nos quedamos con esta pregunta. Ante un paciente con un dolor de pecho desgarrante y pulsos que no se sienten igual en ambos brazos, ¿cuál es ese diagnóstico que simplemente no nos podemos dar el lujo de ignorar? Dominar este tema, más que para el examen, es para saber responder a esa pregunta en la vida real. Porque en ese momento, saber la clasificación correcta y el siguiente paso literalmente lo define todo.